trabajando con este tema. El tema se llama momento de una fuerza respecto a un punto. Si ustedes son observadores en la primera parte, hay como una especie de producto cruz. Bueno, pero realmente creo que aquí no inicia. Nos estaríamos comiendo un par de definiciones, vamos a ver. Ah, no sé, inicia. Si el teorema de Marino está después. Para poder generar un momento de fuerza respecto a un punto, debe de haber algunas características, compañeros. Ya se lo voy a mostrar también visualmente, que parece que sí, pero no a veces. Y eso es porque estamos acostumbrados a trabajar en un plano de 2 dimensiones, pero vivimos en un plano de 3 dimensiones. Y a veces rayamos en un plano de 1 dimensión, como lo es una página. Entonces, eso pues influye en la forma en la que nosotros podemos visualizar el momento. Vamos a considerar para este ejemplo el momento de una fuerza respecto a un punto específico, cualquiera incluso. Y para ello tenemos que tener en consideración una fuerza F que actúa sobre un cuerpo rígido, es decir, aquel que no pierde su forma ante cualquier modificación por fuerzas externas, o sea, no, al rotar no va a perder su forma original. Y como lo sabemos, pues esta fuerza siempre se representa a través de un vector, ¿no? Que lo vemos como magnitud, pero en el fondo sabemos que tiene coordenadas vectoriales. Así que este vector pues nos define una magnitud y una dirección, por supuesto, en un plano definido. Existe o cuando se ejecuta el efecto de la fuerza sobre cualquier cuerpo rígido, sabemos que estas fuerzas tienden a modificar, pero los cuerpos con los que trabajaremos pues no van a cambiar, sin embargo sí va a afectarlos. Y una de las formas en las que afectan estas fuerzas externas a estos cuerpos se le define como con la cantidad matemática de momento, ¿no? Es decir, ejecuta un cambio interno quizás en la posición, quizás en su velocidad, quizás en su aceleración post equilibrio, es decir, una vez que este está desarrollando desplazamiento, que eso ya es algo dinámico. Sin embargo, el vector se le conoce como el vector momento y es un vector bien conocido. No sé ustedes cómo lo observan. Vamos a ver si recuerdan qué significa esto, ¿no? ¿Ok? El momento se define como R. ¿Y este qué es, compañeros? Este es el vector posición, ¿no? Ahí lo vamos a mencionar. Y este es el vector fuerza. Pero ¿qué operacionalización es esta? Y esa es la definición, ¿verdad? Es más clara que cualquier otra cosa que hemos visto en este curso. El momento de F respecto a O Producto se cruz. define como el producto cruz, correcto. Pero el producto cruz es una característica en el álgebra lineal. Y aquí también, aquí no es la excepción. ¿Ok? Estamos de acuerdo que el producto cruz va a ser otro vector. Estamos de acuerdo nosotros con ello, ¿verdad? Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué significa que sea producto cruz? Y esa es la característica más importante del momento, ¿verdad? Puedo decir muchas cosas, pero eso es lo más importante. A ver, ¿qué ocurre con el producto cruz de dos vectores? ¿Qué pasa entre esos dos vectores una vez que se ejecuta el producto cruz? Ese nuevo vector, ¿qué le hace a R y a F? O sea, el vector momento en este caso, porque en álgebra lineal lo vimos así como cualquier cosa, menos con la importancia de aplicación que le estamos dando ahora, por supuesto. Hoy va a tener sentido. Pero ese producto cruz sí tenía una característica, compañeros. ¿No lo recuerdan? ¿No lo recuerdan, compañeros? ¿Cuál Inge? ¿No lo recuerdan? Vamos a ver si lo recuerdan con este grafiquito. Dejaron muy mal parados sus profesores de álgebra lineal, ¿verdad? Cristian también. No, es que no escuché Inge. No me había conectado. Que el hecho de que sea un producto cruz es una característica muy importante. Solo ahí ocurre el momento. No ocurre de otra forma. Solo ahí ocurre, compañeros. Precisamente se lo Es dice perpendicular. Pero ¿quién es perpendicular? Si este es R y este es F, el producto cruz, observe,
Es un vector nuevo. Obviamente aquí ya tiene un sentido, ¿verdad? Es el momento, ¿no? Y ese nuevo vector tiene una característica y solo ahí funciona. Es perpendicular. Escuche bien, tanto a F como a R. Quiere decir que entre estos dos vectores, entre M, ojo, entre M, que es R cruz F, y entre M y F hay un ángulo de 90 grados. Por supuesto que el vector posición también, ¿verdad? Tiene un ángulo de 90 grados. Entonces esa es la característica más importante del momento para que entre él se operacionalice el momento y entre esos dos vectores debe de existir esta característica. Se debe de formar un ángulo de 90 grados. Si no, no funciona. Y esa es la definición más importante que teníamos nosotros, que para nosotros simplemente fue como R cruz F, ¿verdad? Y ustedes leyeron un poquito ahí que decía producto vectorial o producto cruz. Pero lo más importante geométricamente es que ese nuevo vector M, o sea, R cruz F, es perpendicular tanto al vector posición R como al vector fuerza. Mire qué interesante, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a una conclusión quizás mucho más importante a veces, ¿no? Ese producto cruz que se ejecuta entre estos vectores es un nuevo vector en el cual nosotros podemos representar desde la perspectiva estática esa forma en la que los cuerpos rígidos pues no se deforman, pero sí son sometidos a este tipo de fuerzas. Y aparece este nuevo vector como la fuerza más importante que nos va a permitir conocer esa posición. Y entonces yo les comentaba a ustedes, a veces nosotros se nos hace difícil ver el momento porque trabajamos en un plano de una dimensión, generamos proyecciones en dos dimensiones, pero vivimos en un plano de tres dimensiones. Quiere decir que no todos los vectores que están entre ellos operacionalizándoles, operacionalizando, forman un ángulo recto. O sea que para que se dé el momento, estos dos vectores deben de ser perpendiculares entre sí, ¿verdad? Eso debe de estar claro. Yo les comentaba a ustedes que a veces es bien complicado verlo por el tipo de posición en la que nos encontramos. Y quería mostrarles este, por ejemplo. Si ustedes observan, este es un vector que está por acá. Si no se logra observar, es un vector posición. Y están un prevectores más, ¿no? Está el vector F, el vector C y el vector E. ¿Cuál de esos vectores forma un ángulo recto respecto al vector? Permita así evitar el curso. Ah, ok. ¿Cuál de esos vectores forma un ángulo recto respecto al vector? Es que no tiene nombre. Si no me equivoco es el vector D, creo. Este. ¿Cuál de esos vectores fuerza F, C o E forman un ángulo recto respecto al vector? Me imagino que B. ¿Ok? Es decir, entre ellos, ¿cuál muestra más características de ser un vector que operacionaliza el producto cruz? ¿Cuál de todos ellos? Vamos a ver. ¿Será E el que genera un ángulo recto respecto a este vector B? ¿Será F el que genera un ángulo recto respecto a este vector? Porque aquí sí estamos trabajando en un plano de tres dimensiones. ¿Será el vector C el que forma un ángulo recto? Pues a veces, como les comento, en la vida real, pues eso se nos dificulta por la perspectiva. Pero vamos a ver qué ocurre. ¿Cuáles habían dicho ustedes? Vamos a ver. Aparentemente ninguno, ¿eh? ¿Lo ven? ¿Verdad que ninguno de ellos aparentemente forma un ángulo recto, compañeros? Pero desde la otra perspectiva sí lo parecía. A De la ver, no otra me han perspectiva comentado nada, ¿verdad? parecía que E formaba un ángulo, el vector E parecía que Parecía, formaba ¿no? ujú, Parecía, pero parecía. depende de la perspectiva, ¿no? Y esa es la misma imagen que justo se nos muestra en la definición. Mire, vamos a saltarnos esta diapositiva para mostrar el dibujito de la definición. Aquí está. Si ustedes son observadores, no todos los vectores forman ese ángulo recto, ¿verdad? No todos ellos tienen la característica fundamental del producto cruz. Pero en estos vectores sí lo hacen porque son vectores unitarios en su posición. Entonces, debido a la perspectiva que se visualiza, pues ahí está la fórmula del cuadradito, ¿no? Del eje del sistema paralelogramo. Forma una cara en tres dimensiones, perfecta, y ahí sí estaría formando todos esos vectores en el espacio, estarían formando el producto cruz, en el cual sí se podría generar de alguna manera el momento.
Ojo con esto, compañeros, porque con esto estamos finalizando la definición. Solo hay momentos si existe dos fuerzas entre ellas, ¿verdad? Solo que lo estamos viendo como vectores, pero si lo miramos como magnitudes, siempre y cuando se forme un ángulo de 90 grados, de lo contrario no estaríamos hablando de momento. Así que, para comenzar con el análisis de forma general, pues hay que tenerlo claro la definición. Finalmente nos vamos a concentrar en el famoso teorema de Varignon, quien aparece mucho antes del desarrollo fundamental del álgebra vectorial, ¿no? Y es un teorema bien completo porque nos genera la forma quizás distributiva en la operacionalización de múltiples vectores fuerza respecto a un vector posición. Es decir, que pueden haber muchas fuerzas respecto a un punto. Sabemos que para que se genere el momento, debe de haber entre ellos perpendicularidad o ortonormalidad, que es lo mismo, ¿no? Es decir, que se genera un ángulo de 90 grados. En ese caso, si existen esos vectores que forman un ángulo de 90 grados entre sí, para poder generar el momento, pues el teorema de Varignon establece una propiedad distributiva de productos vectoriales, como se menciona. Así que lo que se genera es que se puede emplear para determinar el momento de las fuerzas resultantes de cualquiera que exista entre ellas, es decir, pues sean fuerzas recurrentes, no importa el número que haya, y eso lo van a ver en el examen también. Estas fuerzas existe operacionalizaciones distributivas, es decir, que da lo mismo generar el producto cruz de todas esas fuerzas respecto a un solo vector posición, es decir, distancia, ¿me entiendes? Siempre que tengamos la propiedad distributiva entre los vectores, es decir, que independientemente de tener un solo vector posición, no, con múltiples fuerzas respecto a un vector posición, también podemos generar cada fuerza por su posición. Y la sumatoria de todo ello va a ser igual. Esa es una de las propiedades que se genera en el álgebra vectorial, que fue demostrada mucho tiempo de. Así que, ¿qué formas son las que nosotros comúnmente visualizamos cuando estamos trabajando en este tipo de problemas, verdad? Normalmente ejecutamos la parte lateral derecha, ¿no? Eso es también por comodidad, porque no todos los vectores van a generar un ángulo recto, no todos, ¿verdad? No toda la fuerza respecto a la posición forma un ángulo recto. Entonces, normalmente estamos acostumbrados a no ejecutar esta parte, pero de antemano, pues ejecutamos el teorema de Varignon, ¿no? Lo que realizaremos será paso a paso cada posición por aquella fuerza que genera un ángulo de 90 grados o cada fuerza producto cruz de cada vector posición. En este caso son magnitudes. Así que de eso va a tratar, compañeros, el tema de hoy, ¿verdad? Vamos a generar momento siempre que entre ellos exista una ortonormalidad. Dos vectores que forman un ángulo de 90 grados. Aquí pues serían posiciones, ¿verdad? Porque estamos trabajando en un plano de 2 dimensiones, la mayoría de los problemas. Pero el teorema se amplía a 3 dimensiones. Así que no hay que tener ninguna dificultad si en algún momento nos encontramos con este tipo de vector, ¿verdad? Si ustedes observan en todos los ejemplos que hemos observado, existe solamente una posición. Mire, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Una sola posición, ¿ok? Esa posición está de la mano con la partícula, ¿no? Que es la que al final, pues termina mostrando esa resistencia a la rigidez, es decir, no se deforma con ninguna de estas fuerzas. Entonces, todas ellas están de la mano con la partícula. Hay que tener mucho cuidado porque no siempre esta fuerza va a ser visible, ¿verdad? Eso está claro. No siempre va a ser visible, va a ser quizás una de las maneras en las que posiblemente tengamos dificultades de visualizarla. Pero si comprendemos el teorema, el cual establece que solo hay momento con aquella fuerza respecto a esa posición en la cual se genera un ángulo de 90 grados, entonces no vamos a tener ninguna dificultad. Prueba de ello es en la imagen 3.14, yo no sé si ustedes lo observan. Es posible que respecto a ese vector R exista el vector F. Imagínense que el vector F vaya en la línea, ¿no? Si ven la línea, por supuesto que no existe momento, porque no existe entre ellos un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Y eso lo vimos también en el ejemplo que les he mostrado de perspectiva, perdón, en el software GeoGebra, ¿no? No todo lo que parece realmente genera ortonormalidad. Entonces tenemos que ser muy quisquillosos en esa parte, compañeros. Observar si realmente existe entre estos dos vectores un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y si no lo existe,
entonces no forma parte de la operacionalización. No creo que se vaya a encontrar con el ejemplo de la definición. Es bien imposible hacerlo. He visto los ejemplos y pues no se da de esa forma, ¿no? Ya que estática se observa un poco, vamos un poco más a la realidad, ¿no? De los fenómenos y de los problemas, todos ellos están encaminados a determinar el momento incluso en un solo punto. Lo que sí es cierto es que el teorema fundamental de Vanignon establece que la suma de todas esas fuerzas que genera un momento va a ser el momento total, ¿ok? Eso se estableció en la diapositiva anterior, ¿no? Ese momento va a ser equivalente a todos aquellos vectores que entre ellos formen un ángulo de 90 grados. Pueden ser cientos de vectores, ¿verdad? Creo que eso también lo vamos a empezar a observar en un ejemplo que tengo ya preparado a continuación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, compañeros, que es el momento entonces? No hay dificultad en comprenderlo. Comentarios, estimados compañeros. Compañeros, Sí, Inge. no hay problema entonces con la definición. Pues hay que era un ejercicio para... No, pero la definición está clara entonces. Ese, ¿Cuándo hay momento? sí, ese es del libro, Inge, o esa parte. Del libro. Algunos ejercicios, no todos los ejercicios, la verdad. No Ah, todos ya. los ejercicios. Estamos utilizando aquellos que son aplicados al área de ingeniería, ¿verdad? Este ejemplo, no recuerdo si está, fíjese, en este momento, pero debe de estar. Bueno, nos encontramos con un fenómeno, es un punto O. Ese punto respecto a la horizontal tiene una especie de, no puedo decir que es tubo, pero es una pieza de hierro, quizás sea quizás sea una llave, podría ser. Respecto al horizontal y un ángulo de 60 grados, y esa pieza tiene 24 pulgadas de largo, ¿verdad? Existe una fuerza externa en el punto A, pero si ustedes observan está totalmente vertical, ¿no? Y es de 100 libras. Imagínense que alguien está ejerciendo presión verticalmente de 100 libras. Entonces nos piden determinar el momento que genera la fuerza de 100 libras. Obviamente al origen, ¿verdad? El punto O. Entonces, recordemos la definición, ¿no? Momento se genera siempre y cuando existan dos vectores. Uno, posición, por supuesto, ¿verdad? Que la posición está medido en unidades de longitud, ¿no? Es decir, pulgadas, pies, metros, centímetros, milímetros. O sea que ese vector aquí está, ¿ok? Y existe una fuerza también externa, ¿no? Pero para que el momento se genere, debe de haber un ángulo recto. Y si ustedes observan, 100 respecto a 24 está lejos de formar un ángulo recto. Esa fuerza de 100 libras tendría que estar en esta posición, porque solo así formaría un ángulo recto respecto a O. Eso estamos claros, ¿verdad? Esa es la definición. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí. Y los demás, Naomi, Lizzy, Carlos, Sí, ¿Cómo profe. había dicho, perdón? ¿sí? ¿Estamos claros? Bueno, quiere decir que 100, así como está, por supuesto que no lo está haciendo. Ah, pero bueno, ¿qué pasa si le damos continuidad a esa fuerza de 100 libras? Y se va lineal, ¿no? Si ustedes observan la línea de acción, estaría trabajando en esta posición. No sé si lo logran observar ustedes. Formaría el ángulo de 90 en la parte de abajo. En la parte de abajo sí se estaría formando un ángulo de 90 grados, como dice el compañero. En ese sentido, esa fuerza respecto a esta distancia sí forma parte de la definición, porque el momento precisamente establece el producto cruz de dos vectores del vector posición respecto a el vector fuerza, ¿no? Ahí sí existe un ángulo de 90 grados. Y siempre, como estamos hablando de posiciones, es fuerza por distancia o distancia por fuerza, que es lo mismo, ¿no? En este caso, pues sería
distancia por fuerza. ¿Ven? Sí ocurre que entre ellos esos vectores sean ortonormales. O sea que esa fuerza de 100 libras no hace fuerza respecto a 24, pero sí a una de sus componentes, ¿no? En este caso es la componente horizontal, ¿verdad? Y nosotros hemos visto hace como 3 temas, descomposición de componentes rectangulares y descomposición de las componentes cuando utilizamos funciones trigonométricas, ¿verdad? Así que habrá que descomponer esta longitud para determinar cuál es realmente la distancia. A ver si me la pueden ofrecer, porque simplemente sería el producto de ella, de ambas, ¿no? La fuerza que hace 90 grados por la distancia, ya que solo entre ellas ocurre un ángulo de 90 grados. Mire qué fácil es la definición. ¿Cuál es la distancia entonces, compañeros? F de X, ¿verdad? Perdón, D de X sería en este caso, ¿verdad? Disculpe, fuerza le puse. D de X sería, ¿verdad, compañeros? ¿Cómo determinamos esa distancia horizontal? Hipotenusa, y como el ángulo está respecto al lado adyacente, coseno de 60. ¿Estamos de acuerdo todos, compañeros? ¿O no? Lo acabamos de ver ayer, ¿verdad? En los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, entonces nuestra definición sería de coseno de 60, o sea, la de 24 pulgadas, por el ángulo de 60 y todo eso por, ¿verdad? 100 libras, en este caso, por la fuerza. 24 por la fuerza de 24 pulgadas. ¿Ve? Perdón. Por la fuerza de 100 libras. Pues no lo mencionamos, ¿verdad? Pero recuerde que las unidades en este caso sería unidades de distancia por unidades de fuerza. En este caso sería 24 pulgadas. Las unidades serían Newton por unidad de distancia, en este caso pulgadas, ¿verdad? O pulgadas Newton, que es lo mismo. Mire. Vamos a ver cómo nos queda, compañeros, eso. A mí me dio 1200. ¿Y los demás? Igual 1200. Bien. Estamos cheques entonces. Recuerden, momento realizarán solo aquellas fuerzas respecto a la posición siempre y cuando se forme ortonormalidad. O sea que se forme entre ellos un ángulo de 90 grados. Aquí como que estaba un poco complicado, lo pudieron visualizar muy bien. Rápidamente lo visualizaron a la distancia. ¿O tuvieron dificultades para verlo? Yo la verdad que sí, casi no le agarré, yo creo. ¿Y los demás, compañeros? A mí igual, ingeniero, estoy asimilando. Bueno, vamos a ir de menos a más, ¿verdad? Vamos a comenzar un segundo problema, pero vamos a dejarlo que ustedes lo analicen antes de tomar una decisión respecto a la realización de él, ¿verdad? Ok, no sé si este también está por ahí. Quiero que sean muy No lo observadores. habíamos copiado. Ah, no le creo. Bueno, vamos a dar para atrás. No se borre, no se preocupen. ¿Me confirman, compañeros? Ya. Ya. Bien. Vamos a ver qué es lo que sucede en el siguiente.
quizás después de los 40 minutos, pues lo resolvamos también, ¿verdad? Si ustedes observan en la misma pieza, respecto a la horizontal, la pieza tiene un ángulo de 50 grados, una dirección, ¿no? Hay una hipotenusa, por así decirlo, de 3 pies, FT son pies, y existe una fuerza que es como cuando alguien no le está dando totalmente en la línea, sino que con cierto grado de inclinación, específicamente 20 grados respecto a la línea del punto O al punto A, ¿verdad? Nos piden determinar, en función de esas dimensiones de la figura, determinar el momento de la fuerza respecto a O, o sea, que realmente está ejerciendo fuerza, ¿verdad? Pero para ello, nosotros estamos claros con la definición. La fuerza que ejecutará momento respecto al vector posición, en este caso, a la longitud de 3 pies, solo se queda fuerza que forma un ángulo de 90 grados. Como usted puede observar, esos 30 libras nos está picando el ojo. Esa es una magnitud, ¿verdad? Entonces tenemos que descomponer esa fuerza para ver cuál es, a través de la descomposición de componentes rectangulares, aquella que sí forma un ángulo de 90 grados. Así que a nuestro regreso la resolvemos, ¿verdad? Nos conectamos, compañeros. Lo voy a cortar porque ya solo queda un minuto. En solo nos conectamos, creo. Sí.